continuar en sintonía de Central de Noticias al amanecer. Hoy vamos a tratar el tema de la lotería de visas en nuestra sección migratoria. Y ya se encuentra con nosotros nuestra invitada especial. Ella es Sonia de Albergue, asesora migratoria, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Sonia, un gusto que esté con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Excelente, hablábamos de la lotería de visas, alrededor de 50,000 visas que los Estados Unidos pone a disposición para las personas que quieran estar en ese país norteamericano de manera legal, con los papeles en regla, como lo decimos en el buen salvadoreño, pero es una noticia no del todo buena para los que somos salvadoreños. ¿De qué se trata? Exactamente, es muy importante porque se ha dado a conocer mucho este programa de la lotería de visas, en el que, como usted muy bien dijo, hay 50,000 visas disponibles para personas alrededor de todo el mundo que deseen emigrar a los Estados Unidos, que deseen una residencia permanente junto con su grupo familiar. El punto importante en este momento es darles a conocer que los salvadoreños no somos elegibles para este programa, ¿verdad? El periodo de inscripción es en los primeros días de octubre hasta los primeros días de noviembre, y en este momento, por ejemplo, está abierta la inscripción para la lotería de visas del año 2018, o sea, se hace con bastante anticipación, y es la época en que muchas personas malintencionadas se dedican a enviar correos electrónicos ofreciendo inscripción y ofreciendo la posibilidad, y le ponen en su correo: usted es elegible, usted califica para la lotería de visas, lo cual no es cierto. Lo primero que hay que conocer es cuál es la nacionalidad de la persona. En Latinoamérica, en América, por ejemplo, no califican los ciudadanos de Canadá, de Colombia, de Haití, de El Salvador, ni de México, ¿verdad? Pero el punto acá en este momento es aclarar y hacer un llamado a las personas que no se dejen engañar, porque si reciben un correo y les piden por lo general una cantidad de dinero para poderles procesar su solicitud, eso no es cierto. Para empezar, la lotería de visas, como dije, no calificamos los salvadoreños. Y en segundo lugar, no tiene ningún costo, la inscripción es totalmente gratis, ¿verdad? Entonces no hay por qué estar pagando por un servicio que no vamos a obtener, ¿verdad? Mire, qué bueno, la verdad que estamos dando a conocer esto, porque de pronto los salvadoreños generalmente nos emocionamos con el tema de las visas, y si nos dicen, mire, va a haber una lotería de visas, seguro nos apuntamos. Tiene habilitado usted las líneas telefónicas por si quiere hacer alguna consulta. Nuestra invitada de hoy, recuerde, 2560-1264, aparece en ese momento en sus pantallas para que usted lo anote y pueda hacer su consulta a nuestra asesora migratoria de este día, 2560-1264. De pronto, como salvadoreños, ¿qué podemos hacer para evitar ser víctimas de este tipo de fraude? Bueno, en primer lugar, yo creo que buscar información, ¿verdad? Hay en internet ahora pues está disponible el recurso para muchas personas, y además la Embajada Americana también hace publicaciones periódicamente en su página web, en las redes sociales, para que no nos dejemos engañar, ¿verdad? También podemos consultar, hay muchísimos programas informativos tal como este, en donde nosotros también como SOS Inmigración tenemos participación en muchísimos medios de comunicación, y pueden hacernos las consultas o pueden hacer una llamadita a la oficina y consultar: mire, he recibido este correo, dígame si es cierto o no, y con mucho gusto nosotros les ayudamos para que no sean víctimas de engaños. Nosotros, Sonia, de inmediato atendemos las llamadas, las consultas migratorias que usted puede hacer al 2560-1264. Central de Noticias, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos sintoniza? Adelante, caballero. Buenos días, habla Alfredo Rivera desde la zona de Huachapán. Adelante con su consulta, Alfredo. Sí, hombre, una consulta referente a que tenemos una hija que ha solicitado nacionalidad en Estados Unidos y se la han reprochado. Entonces, necesitamos saber si la licenciada nos puede dar la dirección para ir donde ella, para que nos asesore qué hacer, porque ella es casada con un ciudadano americano y no le quieren dar la documentación a ella.
Excelente, Alfredo, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta o ahí estamos? No, estamos bien. Perfecto. Yo creo es Gracias, un caso. Buen día. Es un caso pues un poquito delicado en el sentido que no puedo darle una respuesta por este medio sin conocer muchos pormenores de la situación y del caso, así es que le esperamos en la oficina con mucho gusto si usted nos lleva toda la información que le proporcione su hija, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pidieron? ¿Cuál fue la razón de la negación? Vamos a estudiar y vamos a tratar de encontrarle solución a ese problema. Puede llamarnos al 2511-3600 y con mucho gusto ahí le van a dar todos los detalles de cómo llegar a nuestra oficina para poderle atender. Reiteremos los números a los cuales puedan comunicarse con usted para que usted les atienda o haga cualquier tipo de consulta. El 2511-3600, también tenemos el 2564-1236 y 2564-1237. Bien, vamos a continuar, tenemos otra llamada telefónica, nuestro número acá en el estudio de Central de Noticias, 2560-1264. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta, caballero. ¿Cuál es su nombre y desde dónde me llama? Me Cardona de Zacatecla. Ok, Le perfecto. escuchamos. Díganos su consulta. Yo, El Salvador es un país muy bonito para vivir y esto los problemas que hay ahí, quisiera saber por qué. Caballero, lo vamos a molestar un poquitito. ¿Cree que le bajo un poquitito a su televisor para que nosotros podamos tener mejor referencia? Ahí estamos. Adelante con su consulta, caballero. No, estoy diciendo que El Salvador es muy bonito, un país muy bonito para vivir, que soluciona nuestros problemas y quisiera saber por qué no aplicamos a la lotería de visas los salvadoreños. Bueno, Ok. perfecto, gracias. La principal razón es que somos un país con una alta tasa de migración a los Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchísimo salvadoreño viviendo allá, entonces les dan oportunidad a otros países que no tienen tantos ciudadanos originarios de ese lugar, les dan la oportunidad para que vivan allá. Otra razón que puede influir también es el hecho de que nosotros ya se nos aprobó un TPS, ¿verdad? Tenemos un programa de permiso temporal, entonces pues nos han dejado fuera. Es parte de algunos, y usted lo mencionaba, de hecho, hace algunos momentos, México, Colombia, Haití, también son otros países con grandes cantidad de personas que están viviendo, algunos legales, algunos de manera indocumentada. Atendemos otra llamada. Central de Noticias, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos sintoniza? Aló, buenos días. Le escuchamos. Sí, mi nombre es Rodrigo, hablo de San Jacinto. Adelante. Sí, mi consulta, licenciada, es ¿qué requisitos son necesarios para convertirse en ciudadano canadiense? Mi mamá es residente, ahorita está de paseo en el país, pero permaneció 2 años corridos dentro de Canadá. Ella es una persona de 77 años. Quisiera saber cuánto tiempo le falta para aplicar a la ciudadanía y en qué idioma se lo podría hacer ella por su edad. Gracias. Gracias a usted, caballero. Ok, bueno, un residente permanente necesita vivir 3 años en Canadá, ser residente permanente por 3 años para poder aplicar a la ciudadanía. De esos 3 años es muy importante que la mayor cantidad de tiempo la haya pasado dentro de Canadá. Si ha tenido periodos fuera de 6 meses o más, ese tiempo se le va a descontar. Bueno, entonces, 3 años residiendo en calidad de residente permanente y pues el examen lo tendría que hacer en inglés, dependiendo también de la zona donde viva, porque por ejemplo en la provincia de Quebec el idioma oficial es el francés. Entonces, si vive en esa área, pues tendría que hacerlo en francés y tiene que comprobar, ¿verdad?, esa presencia en Canadá y pasar obviamente el examen sobre historia, sobre información general sobre la política y la historia en Canadá. Ahora bien, el amigo que nos escuchaba y nos hacía la llamada desde San Jacinto también nos preguntaba algunos de los requisitos que él podría hacer para obtener la nacionalidad canadiense. Bueno, él igual tendría que tener un mínimo de 3 años como residente permanente. Y para ir como residente permanente solo se puede a través de una petición familiar de un pariente inmediato, y en el caso de Canadá la migración es bastante limitada en la categoría familiar, puesto que un residente o un ciudadano canadiense solamente puede pedir
a su cónyuge, a su padre, madre y a los hijos menores de 18 años de edad. No hay más categorías. No hay más. Tenemos otra llamada telefónica al 2560-1264. Adelante, buenos días. ¿Desde dónde nos llama? ¿Aló? Hola, buenos días, caballero. ¿Su nombre y desde dónde me llama? Sí, buenos días. Fíjese que yo quería hacer una consulta referente a lo que es la documentación migratoria. Le escuchamos. Fíjese que yo viajé por el año 2000 a los Estados Unidos con visa de turista. Pero fui y estuve, se puede decir, 22 días. Regresé, pero cuando al regresar pasé por la aduana, ahí donde no pasa cuando viene el avión, y no me percaté y me traje un taquito, un documento blanco. Bueno, yo fui nuevamente a renovar la visa, pero ya no me la dieron. Me dice que por ese papelito no me la dan. Entonces mi duda es cómo puedo hacer para poder aplicar nuevamente. Perfecto, amigo. Gracias. En este momento contestamos. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Bueno, si fue en el año 2000, lamentablemente ha dejado pasar demasiado tiempo. Hubo una época, hasta hace unos 4 años más o menos, en que ese famoso cartoncito blanco nosotros podíamos devolverlo por correo a una oficina de migración en Estados Unidos con comprobantes de que uno había regresado a su país en la fecha en que regresó, ¿verdad? Ahora, si usted desea volver a solicitar una visa, mi recomendación sería que prepare esa documentación con la que usted pueda demostrar la fecha en que usted regresó al país. Si usted manifiesta que se quedó allá nada más 22 días, puede ir preparando, por ejemplo, el pasaporte con el que usted regresó. Ahí debe tener el sello de entrada a El Salvador. Puede ir a la Dirección General de Migración a pedir un récord de movimientos migratorios y otros comprobantes, como por ejemplo constancias de trabajo, planillas del Seguro Social, algún comprobante de consulta médica, cualquier cosa que pueda demostrarle a un oficial que usted regresó en el tiempo que menciona. Okay. ¿Qué es, Sonia, perdón, este cartoncito blanco? El cartoncito blanco es el registro de entrada y salida a los Estados Unidos. El nombre correcto del formulario es I-94. Pero antes uno lo recibía en el avión, desde que uno iba, uno mismo lo llenaba a mano y lo entregaba al oficial en el puerto de entrada. Nos engrapaban una parte de este formulario al pasaporte y al salir de Estados Unidos nos lo retiraban. Actualmente ya no se hace eso, sino que han automatizado el procedimiento y cuando nosotros entramos a Estados Unidos, el oficial mismo lo llena en el sistema, ¿verdad? Ya no es responsabilidad nuestra, a lo mejor porque se daban estos casos. Se daban esos casos, Muy bien. exactamente. Tenemos otra llamada telefónica, Central de Noticias. Buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, caballero. ¿Cuál es su nombre? Bueno, quiero preguntar a la licenciada que yo quiero solicitar visa, entonces, pero ya estuve en los Estados Unidos, salí hace 8 años, solicité el CPS, pero no me lo aprobaron por unas pruebas que me mandé, pero como me debo salir del país yo para El Salvador, tengo 2 niñas americanas allá, pero yo solo quiero la visa para irla a visitar, o sea, ir y venir, no quedarme establemente allá. ¿Cuánto tiempo permaneció usted en Estados Unidos? 7 años. 7 años y regresó hace 8 años, ¿verdad? Ajá. Ok. Perfecto, gracias. Bueno, lamentablemente las personas que han tenido presencia indocumentada en Estados Unidos por más de 3 años se hacen acreedores a un castigo de 10 años. Eso significa que a partir de la fecha en que usted regresó, necesita esperar un mínimo de 10 años para poder volver a aplicar. Y ojo, no significa que porque ya pasaron los 10 años y ya cumplí el castigo, automáticamente me van a dar una visa. Siempre es necesario que usted califique, es decir, que le demuestre al oficial consular que en esta ocasión su intención no es quedarse en Estados Unidos y que le compruebe que tiene en este país los lazos suficientemente fuertes que le van a traer de regreso, ¿verdad? Que tiene un empleo estable, que su capacidad económica pues le permite costear un viaje a Estados Unidos aparte de sus necesidades diarias, ¿verdad? Sí, ahora bien, Sonia, él decía que tenía 2 hijas que son de nacionalidad estadounidense. Esto creo o considero es una razón quizás para quedarse, es decir, el tema de un padre, ¿cómo
podría, Exacto. digamos, justificarse esta situación que de seguro se repite con otros casos. Este es un punto definitivamente que no le favorece mucho, ¿verdad? Porque me imagino que sus hijas serán menores de edad todavía. Entonces, hay un lazo muy fuerte, Sí, exacto. ¿verdad? Podría ser que sus lazos familiares más importantes estén en Estados Unidos y no en El Salvador. Y eso juega un papel negativo a la hora de solicitar una visa. Bien. Hay que tomarlo en cuenta. 2560-1264, la línea telefónica Central de Noticias. Buenos días. Hola, buenos días. Aló. Adelante con su consulta. Mi hijo está en Estados Unidos. Entonces yo quería saber cómo podría sacarme de los papeles. Si él le puede sacar papeles a usted. No, a él. Él está de forma ilegal en los Estados Unidos ahorita. Sí. ¿Cuál Ok, sería? perfecto. Perfecto, gracias por su llamada. Gracias, amiga. Bueno, tiene que saber que no hay en este momento ningún programa que le dé papeles o que pueda darle un estatus legal a una persona en Estados Unidos. Las únicas maneras de conseguir una residencia permanente es a través de una petición familiar o de una petición laboral, ¿verdad? Lo que pasa es que las peticiones laborales, cuando tenemos presencia indocumentada, se complican porque nos hacemos acreedores a ese castigo del que ya hablamos, ¿verdad? Entonces la única manera, si él fuera mayor de edad, por ejemplo, si él tuviera una petición de una esposa residente permanente o ciudadana americana, pero de lo contrario, solo por el hecho de estar en Estados Unidos, no hay ningún programa, no hay ningún camino que podamos tomar actualmente que le dé una legalización. Ahí está entonces la respuesta a su consulta. Recuerde 2560-1264, los números telefónicos. Tenemos una nueva llamada, Central de Noticias. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi pregunta es, hace como 3 años mi hija estuvo detenida allí en la frontera. O sea, la agarraron de Estados Unidos, entrando. Entonces, ella la tuvieron 9 meses presa. Entonces... Bien, Bueno, me se imagino cayó que la ahí. pregunta va encaminada a cómo puede hacer ella para legalizar su situación, me imagino. Probablemente ya está de regreso porque dice que la tuvieron detenida 9 meses. Pues la misma situación de la que hablamos anteriormente, toda persona que ha tenido presencia indocumentada en Estados Unidos tiene un castigo. La ley no le permite ingresar nuevamente por la vía legal, ¿verdad? Sino que tiene que pasar un tiempo fuera de los Estados Unidos. Si ella fue deportada, le entregaron una hojita donde le marcan el tiempo que le han dado de castigo. Si la detuvieron en el intento de entrar, probablemente el castigo sea solo de 5 años, pero hay que revisar esa hojita de deportación que le dieron. Ahora, si ella logró permanecer en Estados Unidos algún tiempo y después de eso la detuvieron, la procesaron y la deportaron, el castigo podría llegar hasta los 10 años. Bien, estas son parte de las preguntas que tiene la población salvadoreña. Sabemos que usted tiene más y por supuesto para comunicarse con usted, Sonia del Albergue, ¿cómo pueden hacer? Pueden llamarnos al 2511-3600, 2511-3621. También tenemos el 2564-1236 y 1237. Llámenos y con mucho gusto pues le vamos a proporcionar todas las indicaciones de cómo llegar a SOS Inmigración. Bien, usted tiene en pantalla 2511-3600, 2564-1236, 2564-1237, los números telefónicos de SOS Inmigración Internacional. Gracias, Sonia, por habernos acompañado acá en el Centro Central de Noticias y como siempre es bienvenido. Gracias. Y a usted, amigo televidente, también gracias por siempre estar pendiente de nuestra entrevista. Llegamos a las 9 de la mañana con 36 minutos, aún tenemos un par de tiempo para continuar informándole, pero le pedimos que nos acompañe a la pausa. Enseguida regresamos con más. No nos cambie.